Saludos a todos los estudiantes, profesores y familiares que hoy se encuentran con nosotros para seguir compartiendo saberes matemáticos. En el día de hoy nos vamos a dedicar a un tema muy importante. Vamos a referirnos a la demostración de la igualdad de triángulos. Este conocimiento es muy aplicable a la vida cotidiana. He ahí su importancia. Por eso les propongo comenzar con unos muñequitos que ya en una ocasión utilizamos uno de sus capítulos relacionados con el Conde Drácula. Pero primero debes anotar el tema de la clase de hoy. Debes prestar mucha atención a estos muñequitos. En ellos te van a recordar cuáles son los teoremas de igualdad de triángulos y cómo se pueden aplicar. Veamos entonces el video. En el lugar más alejado, en el castillo menos glamoroso, cubierto por nubes eternas, un vampiro divide su vida entre educar a su sobrino y las matemáticas. Ecuaciones algebraicas, geometría, logaritmos, factorización. No se muevan de sus asientos. Ahora comienza el Conde Cálcula. Alumnos, atención. Esteban Cálcula y Emilio Gurev están en peligro de repetir el año. ¿Qué? Pero, profe, no, amo a este curso. No me corte las alas. A ver, tendrán una oportunidad. Deben hacer un objeto en base a triángulos donde se apliquen los criterios de congruencia que ya hemos visto. ¿Estamos? Esteban, ¿entendiste algo? Más o menos. Pucha, yo tampoco entendí mucho. Creo que hasta aquí nomás llegué. ¡Ey! No arrugues ahora. Ya sé. Preguntémosle a tu tío. ¡Ey, tú! ¿Qué quieres ahora? Solo uno se salvará de esta. Y ese no serás tú. Te lo aseguro. Eso lo veremos. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Ayúdelo, tío. Está como en pánico. Un cálcula nunca entra en pánico. Aquí tienes el primero. ¡Ya basta, sobrino! Dime, ¿de qué se trata esa tarea? Tengo que hacer un objeto en base a triángulo en donde se apliquen los criterios de congruencia. ¡Ay, las congruencias! ¡Un deleite! Acompáñenme. Vamos a un salón del castillo que nunca has visto. ¡Wow! ¡Está bacán! ¿Y este lugar? Es el Salón de las Congruencias. Ya, el salón de las congruencias, te pasaste. ¿Sabes cuándo dos figuras son congruentes? Algo dijo el profe, pero... Se dice que dos figuras son congruentes si tienen sus lados y ángulos homólogos respectivamente iguales. O sea, que si las pudiéramos superponer, calzarían a la perfección. Muy bien, Luz. Y tú deberías poner más atención. Pucha, tío. Mira, si me ayudas a salir de esta, te juro que pondré más atención. Escuchen con atención. La mayoría de lo que hay en el salón fue diseñado en base a la congruencia de figuras, especialmente los triángulos. ¿Congruencia de triángulos? Suena bien. Miren estas ventanas. Son todas congruentes entre sí. ¿Cómo lo sabes? Como los lados y ángulos respectivos miden lo mismo, podemos asegurar que ambas ventanas triangulares tienen la misma forma y mismo tamaño. Es decir, ambas ventanas son congruentes. Ah, qué fácil la congruencia. ¿Crees que las otras ventanas también son congruentes? Mirado al ojo, se ven congruentes. Sí.
Igual. Nada de al ojo. En vez de estar midiendo cosas, debería estar haciendo mi trabajo. En eso estamos, Esteban. Existen criterios de congruencia que pueden hacerte el camino más fácil. Vamos a trabajar. Estos dos triángulos son congruentes en base al criterio de congruencia LLL. Ya sé, que son congruentes por lado, lado, lado. ¿O no, tío? Exacto, sobrino. Bien, Esteban. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente de igual medida, entonces estos son congruentes. ¡Wow! ¡La chuntaste! Congruentes. Ahora observa. ¿Este es congruente a estos dos? No sé, ¿falta una medida? Entonces podríamos aplicar otros criterios de... ¿Congruencia? ¡Claro! Está el criterio LAL. ¿L-A-L? Si dos triángulos tienen dos lados y el ángulo formado por ellos respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Ah, sí, bo. O el criterio LLA. Dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos también lo son. Puedo dar fe que son congruentes. Soy un gran clasificador de triángulos congruentes, pero me sobran estos. Lo que pasa es que falta un cuarto criterio. ¿Otro más? Cualquier criterio. Mira, Esteban, estos son congruentes, pero ¿qué tienen en común? Pero qué fácil, tío. Esto es el criterio por ALA. Si dos triángulos tienen un lado y los dos ángulos adyacentes a él respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Sobrino, eres un genio. Algo se hace. Ahora con la información que ya tienes puedes hacer tu tarea. Esteban, juégatela. Eso haré. ¿Qué harás? Una escultura congruente. Y en este caso, si dos triángulos tienen un lado y los dos ángulos adyacentes a él respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. ¡Bueno, Esteban! ¡Qué mino! ¿Viste, Esteban? ¿Viste? Estoy sorprendido, Cálcula. Muy buena presentación. Vamos a ver si con esta excelente nota podrá pasar de curso. Tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Juro estudiar más, lo juro. Además, si repito, no podré ver todos los días a luz. Esteban, debo informarle que... Ya sé lo que me va a decir, pero hice lo que pude. ¡Aprobaste el ramo! ¿Cómo? Así que nos veremos el próximo año. ¡Sí! Pensé que te había salido vale otro. En cuanto a usted, Emilio, tendrá que hacer reforzamiento en el verano. ¿Qué? ¡Pero, profe! Oye, que eres suertudo. ¿Suertudo? ¿Por qué? Porque te salió vale otro. Vas a profundizar los contenidos matemáticos. Estoy feliz, tío. Pasé de curso. Y podré estar con Luz. Esa chica no es para ti, sobrino. Lo sé, tío. Por eso no acepté la invitación de su mamá. ¿Invitación? ¿Cuál invitación? A cenar a su casa. ¿Pero cómo? ¿Por qué no? Porque no son para nosotros. Bueno, pero podemos hacer una excepción. No, tío. Ya. ¿Vamos? Solo esta vez. Lo voy a pensar. Un ratito, sobrino. Ya, relaja la vena, tío. Por favor. Espero que les hayan gustado estos atractivos muñequitos. En ellos pudieron recordar los teoremas de igualdad de triángulos. Sí, igualdad y congruencia es lo mismo. Pudiste escuchar hasta un cuarto criterio que también se cumple, pero ustedes están trabajando en clase 3 criterios fundamentales que hoy estuvieron ahí muy bien explicados. Entonces, ¿qué les parece si también aplicamos estos conocimientos a un ejercicio? Entonces, les propongo copiar el siguiente ejercicio. Este plantea, en la figura B y E son puntos de la circunferencia de centro O. AC, diámetro. DO, perpendicular a AC. AC, bisectriz del ángulo BAD. OC, igual a AB. Un primer inciso donde dice demuestra que triángulo ABC es igual a triángulo AOD, y un segundo inciso donde dice que probemos la igualdad de dos segmentos.
No te apresures, que luego vamos a construir la figura. Rápidamente copia el ejercicio. Vamos entonces a construir la figura. ¿Cómo lo harás? Muy fácil. Si tienes a mano un vaso o algo que su base sea redonda para entonces marcar el borde y hacer la circunferencia, o si tienes a mano, por supuesto, utiliza tu compás. Entonces comencemos. Vamos a fijar un punto. Vamos a trazar entonces la circunferencia. Luego vamos a trazar este triángulo interior en la circunferencia. Observa bien los lados donde tienen su límite. Todos están en la propia circunferencia, son puntos de la circunferencia los vértices de este triángulo. Y fíjate que hay un lado que es el diámetro de la circunferencia. Trazamos entonces una recta perpendicular a este diámetro, una semirrecta en este caso. Luego unimos el vértice de la izquierda con el punto exterior de ese segmento que trazaste perpendicular. Y entonces vamos a denotar cada uno de los puntos. El centro de la circunferencia es A. Vamos a denotar los vértices del triángulo superior y el punto exterior y el punto que corta en la parte de abajo, o sea, en la semicircunferencia, en la parte de abajo le llamamos E. Rápidamente construye tu figura. Entonces ya te quedó la figura con tu texto. Vamos a comenzar a analizar el ejercicio. Analizamos la información que nos aportan. Nos dicen que B y E son puntos de la circunferencia. Efectivamente. Además nos dicen que la circunferencia, su centro es O, que el diámetro es el segmento AC, que DO es perpendicular a AC, que AC es bisectriz, pero fíjate que apareció la amplitud del ángulo que se forma cuando se forman o se cortan dos rectas perpendiculares, que por supuesto es un ángulo recto de 90 grados. Y en el caso de la bisectriz, nos dicen que AC es la bisectriz del ángulo BAD, por tanto, si es la bisectriz, divide al ángulo en dos ángulos iguales. También nos plantean que el segmento C es igual al segmento AB y también lo marcamos en nuestra figura. Ya tienes en tu figura marcado los datos que nos ofrece el ejercicio. Entonces ahora tenemos que empezar a analizar para darnos cuenta. ¿Qué nos piden? Nos piden que demostremos la igualdad de dos triángulos. Vamos a ver de qué triángulos nos están hablando. No olvides que acabamos de hacer una figura de análisis. Además, en el video decía muy claro el conde cálcula que no es posible con la visualización asegurar que los triángulos son iguales, que tienen que cumplir uno de los criterios. Y eso es lo que vamos a aplicar hoy. Entonces, continuemos. Tenemos ya un par de ángulos iguales.
los que nos determinó la bisectriz. Entonces tenemos que pensar en qué teoremas, en el teorema LAL y en el teorema ALA. O sea, en el teorema que plantea que dos triángulos son iguales si tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente igual, o si tienen un lado y sus ángulos adyacentes respectivamente igual. De ellos ya sabemos, en este caso, según los elementos que ya hemos marcado en la figura, que el segmento C es igual al segmento AB porque nos daban la información en los datos. Pero como AC es diámetro, entonces el segmento OC y AO son radios, por tanto tienen la misma longitud, son iguales. Y como tenemos aquí dos igualdades en que aparecen un miembro, la misma expresión, o sea, el mismo segmento, podemos aplicar la propiedad de transitividad. Por tanto, son iguales también los segmentos AB y AO por esta propiedad. Fíjate que ya tenemos el ángulo y uno de los lados. Vamos a pensar entonces cuál teorema aplicar. Si tomáramos el primer teorema, ¿qué lado tuviéramos que buscar? El otro lado que forma al ángulo comprendido. ¿Y tenemos orientación, alguna información sobre ello? Será entonces el lado AC y el lado AE. En el caso del lado AC, es el lado que forma al ángulo BAC. Y en el caso del lado AD, sería el lado que forma al ángulo OAD. Que en este caso, ni del lado AE ni del lado AC teníamos alguna relación que nos permita demostrar la igualdad. Por tanto, tenemos que pensar en el otro teorema. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar el otro ángulo adyacente. Les propongo entonces ir conformando la demostración con lo que ya tenemos. Tenemos el ángulo BAC igual al ángulo CAD por ser AC bisectriz del ángulo BAD. Y tenemos por datos lo que anteriormente explicamos de los segmentos iguales y la aplicación de la propiedad de transitividad. Por tanto, ya tenemos dos elementos. Te dejo un momento para que copies esta explicación. Vamos a continuar entonces buscando ese elemento. Ese elemento son los lados, el ángulo, disculpen. El ángulo, ya sabíamos que el ángulo AOD era igual a 90 grados por la relación de perpendicularidad. Pero también tenemos entonces que el lado AC es diámetro y fíjate que sobre él hay inscrito un ángulo, que sería en este caso el ángulo ABC, que ustedes conocen por el teorema de Tales, que todo ángulo inscrito sobre el diámetro de una circunferencia o sobre la semicircunferencia, su amplitud es 90 grados. Ya tenemos los tres elementos. Por tanto, ya podemos terminar nuestra demostración. Muy rapidito ustedes solo pueden concluir la demostración. No olvides que debes demostrar haciendo hincapié en el teorema que lo permite, en este caso por tener un lado y los ángulos adyacentes a él respectivamente iguales. Y el segundo inciso está muy fácil porque estamos hablando de la igualdad de dos segmentos que constituyen los lados de los triángulos iguales. En este caso podemos hacer referencia a los lados que se oponen a ángulos iguales en triángulos iguales, por tanto son lados homólogos. Esa conclusión también tú solo lo puedes hacer en tu casa. Entonces, en la clase de hoy hemos podido trabajar con los teoremas de igualdad de triángulos e ir demostrando cómo hacerlo.
Hoy me voy a despedir de ustedes de una forma diferente. Primero, recordándole que tenemos que tener en cuenta cuidarnos siempre para no contagiarnos con el COVID-19. Por supuesto, lavándonos las manos sistemáticamente, también usando el nasobuco para protegernos. Entonces los dejo con una canción que estoy segura les va a encantar. Muy significativa porque es conocida, pero una versión aplicada a las matemáticas. Nos vemos en un próximo encuentro. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que entenderte hoy. Vi que tus signos estaban llamándome. Creo que ya sé la solución. Tú eres el teorema que hay que demostrar. Veo signos menos, veo signos más. Hay unas potencias y varias raíces. Ya saqué la medida de esta diagonal. Empezaba bien y ahora voy yendo mal. No da el resultado, no sé lo que hice. Despacito, matemáticas aprende despacito. Todos los días repasando un poquito. Así llega el parcial y no quedas loquito. Despacito, me siento y abro la carpeta despacito. Mientras voy tomando un rico matecito, no encuentro los apuntes que había escrito. Quiero ser un profe piola y andar rechetito. No me den a mí una pala, a mí dame un algoritmo. Tengo que ponerme a repasar ahora mismo. Comencemos del principio. Acordate esto que digo. Más por menos es menos, por más es menos. Valor absoluto entre módulos, dos veces el radio y el diámetro. Sabes que los puntos se equidistan de los lados. En la bisectriz también ángulos igualados. Si tengo una duda le pregunto a alguien que sabe. Quiero ver cómo este ejercicio te sale. No lo hagas con prisa, no te comas el viaje. Empecemos lento, después al raje. Pasito a pasito, suave suavecito. Vamos entendiendo poquito a poquito. Es que este problema es un rompecabezas y para resolverlo tengo la destreza. Pasito a pasito, suave suavecito. Vamos entendiendo poquito a poquito. Es que este problema es un rompecabezas y para resolverlo tengo la destreza. Despacito, matemáticas aprende despacito. Todos los días repasando un poquito. Así llega el parcial y no quedas loquito. Despacito, me siento y abro la carpeta despacito. Mientras voy tomando un rico matecito, no encuentro los apuntes que había escrito. Quiero ser un profe piola y andar rechetito. No me den a mí una pala, a mí dame un algoritmo. Tengo que ponerme a repasar ahora mismo. Comencemos del principio. Acordate esto que digo. Despacito, matemáticas aprende despacito. Todos los días repasando un poquito. Así llega el parcial y no quedas loquito. Pasito a pasito, suave suavecito. Vamos entendiendo poquito a poquito. No me den a mí una pala, a mí dame un algoritmo. Pasito a pasito, suave suavecito. Vamos entendiendo poquito a poquito. Comencemos del principio. Acordate esto que digo. Despacito,